El Departamento de Seguridad Nacional anunció que revocará el estatus legal de miles de migrantes que ingresaron a través de la aplicación CBP One durante la administración de Joe Biden. Según informaron las autoridades, los afectados están obligados a abandonar el país lo más pronto posible. La Corte Suprema aprobó un permiso al gobierno de Donald Trump que facilitará la deportación a presuntos pandilleros venezolanos del Tren de Aragua bajo una ley de 1798. Además, suspendió la repatriación de un salvadoreño que fue deportado por error. Donald Trump le dio un ultimátum al gobierno de China y amenazó con un arancel de 50% adicional a los productos chinos para el 8 de abril si Pekín no elimina el 34% que le impuso a Estados Unidos en reciprocidad a las tarifas impuestas por la Casa Blanca. Más de 35 personas fallecieron y más de 120 resultaron heridas tras la caída del techo de una discoteca de República Dominicana. El presidente Abinader confirmó que murió una gobernadora mientras los equipos de emergencia siguen buscando sobrevivientes. Más de 900,000 personas que pudieron ingresar a Estados Unidos mediante la aplicación CBP One desde enero de 2023 durante el gobierno de Joe Biden, hoy están en riesgo luego de que el Departamento de Estado anunció que revocará su estatus legal. La cancelación de estos permisos de permanencia temporal es una promesa cumplida al pueblo estadounidense de asegurar nuestras fronteras y proteger la seguridad nacional, declaró la unidad de prensa del Departamento de Seguridad Nacional en respuesta a preguntas. Las autoridades confirmaron que se enviaron notificaciones de cancelación a los beneficiarios de CBP One, pero no especificaron cuántos. Se les instó a abandonar el país voluntariamente utilizando la misma aplicación que usaron para ingresar, ahora llamada CBP Home. El presidente Trump canceló CBP One para nuevos residentes en su primer día de mandato, dejando varados en México a miles de personas que tenían citas hasta principios de febrero. Trump ha cancelado y revocado el estatus temporal para muchos de los beneficiarios de las políticas de Biden. El Departamento de Seguridad Nacional declaró este lunes que el uso de la autoridad para otorgar permisos de permanencia temporal por parte de Biden, más que cualquier otro presidente desde su creación en 1952, agravó aún más la peor crisis fronteriza en la historia de Estados Unidos. Como se recuerda, el Departamento de Seguridad Nacional anunció el mes pasado la revocación de otra forma de permiso de permanencia temporal para 532,000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que viajaron al país por cuenta propia con un patrocinador financiero. Una nueva victoria para el gobierno de Donald Trump y su plan de deportación. La Corte Suprema aprobó que el presidente Donald Trump aplique la ley de enemigos extranjeros y así los funcionarios de inmigración puedan deportar rápidamente a presuntos miembros de pandillas. La decisión permite que Trump invoque la ley de 1798 para acelerar las deportaciones, mientras el litigio sobre su uso se resuelve en tribunales inferiores. El tribunal enfatizó que las personas deportadas en adelante deben recibir una notificación de que están sujetas a la ley y la oportunidad de que se revise su deportación. Los 3 jueces progresistas de la Corte discreparon de la decisión, y la jueza Amy Coney Barrett, miembro del ala conservadora de la Corte, discrepó parcialmente. Trump elogió la decisión en una publicación de Truth Social, escribiendo en mayúsculas que fue un gran día para la justicia en Estados Unidos. La Corte Suprema ha mantenido el Estado de Derecho en nuestra nación al permitir que el presidente, quien quiera que sea, pueda asegurar nuestras fronteras y proteger a nuestras familias y a nuestro país. Funcionarios del gobierno, incluidos la secretaria de Justicia Pam Bondi y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, rápidamente aplaudieron la decisión, con Bondi describiéndola como una victoria histórica para el Estado de Derecho.
Trump presentó su apelación de emergencia como una disputa sobre el poder judicial y específicamente la orden del juez federal de distrito James Boasberg que impidió temporalmente que el presidente aplicara la ley de enemigos extranjeros contra 5 venezolanos que demandaron y un grupo más amplio de personas que podrían verse afectadas, en otras palabras, cualquier otra persona. Fundamentalmente, el tribunal dejó claro en su orden sin firmar que los funcionarios deben notificar adecuadamente a los migrantes sujetos a la ley de enemigos extranjeros de Trump sobre su expulsión en virtud de la autoridad en tiempos de guerra para que tengan tiempo de presentar demandas de habeas corpus. El tema en cuestión fue la invocación de Trump el 15 de marzo de la ley de enemigos extranjeros de 1798, que otorga al presidente un amplio poder para apuntar y remover inmigrantes indocumentados en tiempos de guerra o cuando un enemigo intenta una invasión o incursión depredadora. Trump argumentó que el flujo de presuntos miembros de pandillas de Venezuela constituye una invasión. La administración de Donald Trump analiza la propuesta de sancionar con una multa de casi $1,000 a cada migrante que cuente con una orden de deportación vigente si no abandona Estados Unidos. Aquel que no pague la sanción diaria de $998 también corre el riesgo de que las autoridades confisquen su propiedad. Cerca de 1.4 millones de migrantes cuya expulsión ya ha sido ordenada por un juez de inmigración podrían ser sancionados bajo la nueva estrategia del gobierno del republicano que planea aplicar las multas de forma retroactiva durante un máximo de 5 años, lo que podría resultar en penalidades de más de $1 millón, según informó la agencia Reuters. El Departamento de Seguridad Nacional ya advirtió de las multas en una publicación en redes a finales del mes pasado, en la que instaba a los migrantes a autodeportarse a través de CBP Home, la aplicación antes conocida como CBP One, bajo la administración de Joe Biden, que ahora incluye una herramienta para que sus usuarios entreguen sus datos personales a las autoridades migratorias y salgan de manera voluntaria del país. Reuters ha confirmado este lunes los planes del gobierno de cobrar la multa diaria tras acceder a correos electrónicos y otros documentos internos de la administración. De acuerdo con la agencia de noticias, la Casa Blanca ha presionado al Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras para que se ocupe de la cuestión de las sanciones, la confiscación de bienes de los inmigrantes que no paguen y la venta de sus activos. La División de Confiscación de Activos Civiles del Departamento de Justicia podría ser otra opción para las incautaciones. En respuesta a Reuters, la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, ha reafirmado que aquellos migrantes que no se autodeporten vía CBP Home se enfrentarán a las consecuencias, las cuales incluyen una multa de $998 por día por cada día que el extranjero ilegal sobrepasó su orden de deportación final. Aún no se sabe cuándo comenzará el gobierno a cobrar las multas esta vez, pero un memorando revisado por Reuters mostraba que el CBP no tiene capacidad para administrar las sanciones y gestionar las incautaciones y que asignar a la agencia esta tarea podría acarrear costes significativos. El Servicio de Impuestos Internos, IRS por sus siglas en inglés, y el Departamento de Seguridad Nacional, conocido por sus siglas como DHS, finalizaron un acuerdo el lunes para compartir datos confidenciales de los contribuyentes a las autoridades federales de inmigración, según documentos judiciales. Como parte del acuerdo, el IRS acordó entregar información sobre inmigrantes indocumentados que, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, ya enfrentan órdenes de deportación y están bajo investigación criminal federal según los documentos. Partes del memorando de entendimiento de 15 páginas están censuradas, lo que dificulta determinar con exactitud qué proporcionará el IRS. Sin embargo, los términos del acuerdo establecen que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se presentará ante el Servicio de Impuestos Internos con los nombres y direcciones de los contribuyentes que, según cree, han violado las leyes federales de inmigración. El Servicio de Impuestos Internos luego contrastaría esa información con los datos existentes de los contribuyentes y confirmaría su exactitud.
El Servicio de Impuestos Internos tiene direcciones de inmigrantes indocumentados porque muchos miembros de esa comunidad se registran en la agencia y pagan miles de millones de dólares en impuestos cada año a cambio de que sus datos se mantengan confidenciales en la mayoría de las circunstancias. Las bases de este memorando de entendimiento se basan en antiguas facultades otorgadas por el Congreso que sirven para proteger la privacidad de los estadounidenses respetuosos de la ley, a la vez que agilizan la persecución de delincuentes. Así lo declaró un portavoz del Tesoro en un comunicado. El acuerdo también establece que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas podría usar inteligencia artificial para analizar los datos de los contribuyentes, pero deberá notificar a la Oficina de Protección del IRS para garantizar que cumple con la ley federal. La Corte Suprema suspendió temporalmente el lunes el plazo de medianoche impuesto por el tribunal para repatriar a un hombre de Maryland deportado por error a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, accediendo a la solicitud del presidente Donald Trump de dar a ambas partes más tiempo para presentar sus argumentos. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, concedió la suspensión administrativa por iniciativa propia, lo que extenderá el plazo hasta que la Corte emita una decisión más contundente. La decisión de suspender temporalmente el caso, algo relativamente común cuando la Corte se enfrenta a un plazo ajustado, significa que Kilmar Armando Abrego García, ciudadano salvadoreño reportado el 15 de marzo, permanecerá en el centro de confinamiento del terrorismo. Los abogados de Trump han admitido en documentos judiciales que la administración deportó a Kilmar Armando Abrego García debido a un error administrativo, pero dijeron que no podían traerlo de vuelta porque está bajo custodia salvadoreña. Abrego, cuyos abogados afirman que huyó de la violencia de las bandas en El Salvador hace más de una década, fue detenido el 12 de marzo. El gobierno alegó inicialmente que Abrego formaba parte de la banda MS-13, pero no existe ninguna causa judicial que lo vincule al grupo. La detención de Abrego conmocionó a su comunidad centroamericana en Maryland, cuyos miembros han declarado que han sido injustamente señalados por la administración o etiquetados como miembros de bandas sin pruebas. Como uno de los efectos colaterales del caso, el Departamento de Justicia ha puesto al fiscal estadounidense Erez Reubeni en excedencia tras expresar su frustración por no poder responder a preguntas clave de un juez sobre la deportación errónea. El presidente estadounidense Donald Trump amenazó el lunes con un arancel del 50% adicional a los productos chinos para el 8 de abril si Pekín no elimina el 34% que le impuso a Estados Unidos en reciprocidad a las tarifas impuestas por la Casa Blanca. Antes, el mandatario republicano acusó a China de hacer oídos sordos a su advertencia de no tomar represalias. La Casa Blanca confirmó que si Donald Trump cumple su nueva amenaza, los gravámenes se dispararán al 104%, es decir, los productos chinos importados costarán el doble. Trump impuso un arancel adicional del 20% a las importaciones chinas, por supuestamente tolerar el tráfico de sustancias con las que se fabrica el fentanilo, y ascenderá al 54% a partir del 9 de abril con el 34% adicional anunciado la semana pasada. Estados Unidos busca la hegemonía en nombre de la reciprocidad, sacrificando los intereses legítimos de todos los países para favorecer sus propios intereses egoístas y priorizando a Estados Unidos sobre las normas internacionales. Esto es típico del unilateralismo, el proteccionismo y la intimidación económica. Los mercados estaban atentos a la más mínima señal de que su política se relajaría, pero Trump lo ha descartado. El lunes dijo que no quiere reunirse con las autoridades chinas, pero está dispuesto a negociar acuerdos justos con otros países. Pero eso significa que debe dar marcha atrás. Bueno, no estamos considerando eso. Tenemos muchos países que vienen a negociar acuerdos con nosotros y serán acuerdos justos y en ciertos casos pagarán aranceles sustanciales. Habrá acuerdos justos.
El republicano acusa a los socios económicos de Estados Unidos de saquearlos y les impuso una tasa universal del 10% sobre la inmensa mayoría de sus bienes importados que entró en vigor el sábado. Y para el miércoles reserva recargos aún más altos para decenas de socios comerciales importantes, en particular la Unión Europea y China. De Asia a Europa, los socios comerciales de Estados Unidos intentan convencer a Trump de que aligere las medidas. La Unión Europea propuso a Estados Unidos una extensión arancelaria total y recíproca para los productos industriales, según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Pero Trump consideró que esta oferta es insuficiente. China prometió combatir los aranceles de Estados Unidos hasta el final, pese al temor a una recesión global provocada por los aranceles y que ya provocó un lunes negro en las bolsas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece descartar por el momento una pausa en su política comercial. China, el principal rival económico de Washington, pero también un socio comercial clave, respondió al anuncio de aranceles de la semana pasada, anunciando a su vez gravámenes del 34% sobre los productos estadounidenses a partir del jueves. Poco después, Trump replicó con la amenaza de nuevos aranceles que llevaría los gravámenes de Estados Unidos sobre los productos chinos a un total del 104%. China respondió denunciando las presiones, amenazas y chantajes de Estados Unidos. Creo que lo que ha hecho la parte estadounidense no demuestra la voluntad de mantener un diálogo serio. Si Estados Unidos realmente quiere hablar, debería adoptar una actitud de igualdad, respeto y beneficio mutuo. Las bolsas se recuperaban un poco el martes, tras un lunes negro de caídas generalizadas en los mercados de Asia, Europa y Estados Unidos. Los analistas temen que la guerra comercial provoque más inflación, más desempleo y menos crecimiento. Los 27 países de la Unión Europea intentan buscar una respuesta común y el lunes propusieron una exención total y recíproca de derechos de aduana para los productos industriales, incluidos los automóviles. La subsidiaria de la empresa de Hong Kong, Hutchison Holdings, incumplió el contrato para operar 2 puertos en el Canal de Panamá. Así lo confirmó el resultado de una auditoría dada a conocer el lunes tras las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el control de la vía interoceánica. Sí, hay incumplimientos en pago, hay un sinnúmero de cosas que creo que fueron mal calculadas. Creo que el hecho de cambiar en el 2015 y usar compañías concesionarias que ahora en cartas de ellos mismos nos han negado que existen, entonces son fantasmas que existen ahí, operan, cobran, pero bueno, nadie sabe por qué están ahí, según ellos no saben quiénes son, pero operan en su recinto. Entonces son cosas como esas respuestas y esas consideraciones que nos llaman a la atención de que hay muchos incumplimientos que van a tener que explicar. Entre otras irregularidades, Panamá no ha recibido de la compañía $1.200 millones por sus operaciones en los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico. Si eso lo sumamos a los perjuicios económicos que da el hecho de que le dimos tantas exenciones fiscales, muchas exenciones fiscales, el no pago de la renta, un sinnúmero de exoneraciones fiscales, que eso arroja otros 350 millones más. O sea que realmente el perjuicio para la República anda por el orden de 1.2 billones de dólares a razón de 55 aproximadamente por año que dejamos percibir como país. Esas son las repercusiones de este contrato y de los manos panameños. El anuncio del resultado de esta auditoría se produce pocas horas antes de la llegada a Panamá del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en medio de acusaciones de Trump de una supuesta injerencia de China en el canal interoceánico. Washington considera una amenaza a la seguridad nacional y regional el que una empresa de Hong Kong opere 2 puertos en los extremos del canal, por donde pasa el 5% del comercio marítimo mundial. La Contraloría, institución autónoma encargada de fiscalizar los fondos públicos, comenzó una auditoría a finales de enero a Panama Ports para verificar si cumplía con el contrato que le permite operar los 2 puertos en las entradas del canal.
Este proceso se inició después de que Trump amenazara en reiteradas ocasiones con tomar el control del canal, incluso por la fuerza, al argumentar que China está operando la vía marítima. Hace semanas el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo que el resultado de la auditoría iba a determinar la continuidad de la concesión de esta empresa. La decisión queda en manos de la Autoridad Marítima Panameña. Además, la Corte Suprema analiza 2 demandas de nulidad contra el contrato que el gobierno panameño ha calificado de inconstitucional. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, realizó el martes una visita oficial a Panamá. Allí aseguró que el gobierno de Donald Trump no permitirá que China ponga en peligro la operación del canal interoceánico. Hoy el canal de Panamá enfrenta nuevas amenazas. Estados Unidos no permitirá que la China comunista ni cualquier otro país ponga en peligro la operación ni la integridad del canal. Estados Unidos entregó a Panamá en 1999 el canal que construyó e inauguró en 1914. Pero Trump ha amenazado con retomar su control, sin descartar la fuerza, bajo el argumento de que está controlado por Pekín. Washington considera una amenaza a la seguridad nacional y regional el hecho de que la empresa Hutchison Holdings de Hong Kong opere 2 puertos en los extremos del canal, por donde pasa un 5% del comercio marítimo mundial. El lunes, poco antes de la llegada de Hegseth a la capital panameña, la Contraloría de Panamá denunció que la subsidiaria de la compañía china incumplió el contrato para operar los puertos de Balboa y Cristóbal. La visita de Hegseth sigue a la realizada en febrero por el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, quien pidió al gobierno de Panamá reducir la presencia de China en el país. Los ministros de Comercio de la Unión Europea abrieron el lunes una discusión sobre las maneras de responder a los aranceles anunciados por Estados Unidos y al mismo tiempo responder al bloque. Existe división, ya que algunos prefieren un enfoque calmo y gradual, mientras que otros no descartan una respuesta rápida y energética. Al cierre de la reunión, el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, advirtió que la Unión Europea estaba preparada para utilizar cada herramienta de defensa comercial disponible. Para disuadir las desviaciones comerciales estamos dispuestos a utilizar todas las herramientas de nuestro arsenal de defensa comercial para proteger el mercado único de la Unión Europea, a los productores y a los consumidores del bloque. Comenzaremos por mejorar nuestro sistema de vigilancia de las importaciones para rastrear los flujos de importación en tiempo real, lo que nos permitirá actuar con información oportuna, y creo que acaban de oír de la presidenta von der Leyen que para ello crearemos un grupo de trabajo específico. Una de las herramientas más poderosas de la Unión Europea es el denominado mecanismo anticoerción, adoptado en 2023 y que directamente veta el acceso a los mercados públicos del bloque. Hace una semana, el presidente Donald Trump anunció aranceles generalizados a las importaciones, que en el caso de los países de la Unión Europea será del 20%, y ahora el bloque debe definir cómo responderá. En Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque, Ursula von der Leyen, aseguró que los europeos ofrecieron a Estados Unidos un acuerdo de arancel cero para bienes comerciales, pero según dijo, la idea no promovió una reacción adecuada. Estamos dispuestos a negociar con Estados Unidos. De hecho, hemos ofrecido aranceles 0 por 0 para los bienes industriales, como lo hemos hecho con éxito con muchos otros socios comerciales, porque Europa siempre está dispuesta a aceptar un buen acuerdo, así que lo mantenemos sobre la mesa. Suecia afirmó que busca soluciones negociadas. Alemania, en cambio, dijo que la Unión Europea debería estar preparada para usar todas sus armas en contra de Estados Unidos. Francia apuntó que el bloque no debería excluir la posibilidad de adoptar una represalia, y España pidió mantener la cabeza fría. Irlanda advirtió que si el bloque adopta represalias sobre las empresas estadounidenses de tecnología, sería una escalada extraordinaria. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaró en la Casa Blanca que ha prometido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la eliminación de aranceles y barreras comerciales para las importaciones estadounidenses. Esto ocurre en un contexto de tensiones comerciales impulsadas por Washington. Trump respondió agradeciendo las palabras de Netanyahu, pero no confirmó si retirará el arancel del 17% anunciado para Israel.
Trump mencionó que Estados Unidos proporciona ayuda económica a Israel, sugiriendo que esto podría influir en su decisión sobre los aranceles. Por su parte, Netanyahu aseguró que su gobierno actuará con rapidez para reducir el déficit comercial con Estados Unidos. Además, afirmó que Israel puede ser un ejemplo para otros países en la eliminación de barreras comerciales. Trump no ha indicado que vaya a eximir a ningún país de los aranceles, incluido Israel. Durante el encuentro reiteró su postura sobre la importancia de los aranceles, tanto monetarios como no monetarios. También criticó las regulaciones de la Unión Europea y prácticas cambiarias de países como Japón y Corea del Sur. Tragedia en República Dominicana. El techo de Jet Set, una conocida discoteca en la capital Santo Domingo, colapsó en la madrugada del martes, dejando decenas de muertos y más de 150 heridos. Los socorristas retiraban a las víctimas mientras decenas de personas agolpaban en las afueras del lugar y en torno a los hospitales para buscar noticias de sus familiares que estaban en el lugar. Es algo en la cual estamos profundamente afectados y que esperamos, confiamos en Dios que le dé fortaleza también a las familias afectadas. Lo principal ahora es salvar todavía las vidas de los afectados que están aquí en la discoteca. No hay un balance oficial sobre el número de asistentes a la discoteca, que tiene capacidad para 700 personas en mesas y unas 1000 de pie. La discoteca, fundada hace 50 años, tenía en su programación Lunes de Jet Set, un espacio de música en vivo con bandas locales e internacionales. El derrumbe tuvo lugar tras un apagón repentino durante la presentación del cantante de merengue Ruby Pérez. Un saxofonista de la banda murió y la hija de Pérez logró salir de entre los escombros, pero el paradero del famoso cantante de 69 años era desconocido. Los 15 trabajadores humanitarios y rescatistas muertos en Gaza el mes pasado en un ataque de las fuerzas israelíes recibieron disparos con intención de matar. Así lo aseguró el presidente de la Media Luna Roja Palestina, Yunis Al-Hatib, a la prensa en Ramal, en Cisjordania ocupada. Se ha realizado una autopsia completa de los cuerpos y los informes médicos están en curso. No podemos revelar todo lo que sabemos, pero sí sabemos, como han escuchado, del tiroteo, que fue muy cercano y la mayoría de las heridas estaban en la parte superior de los cuerpos, con la intención de matar. La comunidad internacional condenó el ataque producido en el sur de la Franja de Gaza el 23 de marzo, días después del inicio de una nueva ofensiva israelí en el territorio palestino. Hatib solicitó que se establezca una comisión internacional, independiente e imparcial, que aclare las circunstancias del asesinato deliberado del personal de ambulancias en esa región. No es suficiente consolarnos con condolencias y bonitas palabras de investigación y rendición de cuentas. Tiene que tomarse acción y esperamos que se tomen medidas. De acuerdo con el ejército israelí, el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, ordenó realizar una investigación en profundidad sobre el incidente, luego que una indagación preliminar revelara que las tropas abrieron fuego debido a que percibieron una amenaza. Sin embargo, las imágenes recuperadas del celular de un rescatista muerto y difundidas por la Media Luna Roja parecen contradecir la versión israelí. Esta grabación refutó todo lo que el ejército israelí ha dicho sobre que no llevaban equipo ni encendieron las luces de las ambulancias. Tantas preguntas que les estamos haciendo a los israelíes. ¿Por qué fueron asesinados? Ellos llevaban el equipo, las luces estaban encendidas. Los cuerpos de los fallecidos fueron enterrados cerca del lugar del ataque en la zona de Tal al-Sultán, en la ciudad de Rafah, en lo que la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU describió como una fosa común. El portavoz del gobierno israelí, David Mencer, afirmó este lunes que entre los 15 muertos, 6 eran milicianos de Hamás. La acusación fue desestimada por Hatib, quien afirmó que Israel no ha podido demostrar ni una sola vez en 50 años que la Media Luna Roja o que sus equipos porten o usen armas.
El príncipe Enrique trata ante la justicia de recuperar la protección policial en Reino Unido. El duque de Sussex y su esposa Meghan, que se mudaron a Estados Unidos tras su ruptura con la familia real en 2020, perdieron la protección policial sistemática a cargo de los contribuyentes británicos, ya que el Ministerio de Interior optó por una protección caso a caso. En febrero de 2024, el Tribunal Superior de Londres dio la razón al Ministerio de Interior, considerando que la decisión no constituía una injusticia y estaba legalmente fundamentada. Pero Enrique, de 40 años e hijo menor del rey Carlos III, apeló la decisión y el tribunal empezó a analizar el caso el martes. En la primera jornada, la abogada del príncipe señaló que Enrique no defiende la protección que se le otorgaba cuando era miembro activo de la familia real, sino estar sujeto al mismo proceso que cualquier persona que se considere que merece protección. Enrique fue criticado cuando en su autobiografía En la sombra, publicada en 2023, narró que había matado a 25 talibanes cuando fue enviado a Afganistán. En sus conclusiones escritas entregadas al tribunal, los abogados del príncipe advirtieron sobre las amenazas contra su seguridad. El duque se ha mostrado muy sensible en este tema después de que su madre, la princesa Diana, perdiera la vida en un accidente de tráfico en París en 1997 mientras era perseguida por fotógrafos de prensa. Enrique viaja ocasionalmente a Reino Unido, especialmente para sus actividades caritativas.